Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se la dio el volumen al profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en el que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías. Cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, hubo un hambre terrible en todo el país, y sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y sin embargo a ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él pasó por en medio de ellos y se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos con la carta a los Corintios, que nos acompañará durante 3 semanas. Vimos ya cómo Pablo planteaba el tema de la sabiduría humana, la griega, comparada con la cristiana, la espiritual. Pablo insiste: lo que él ha predicado a los habitantes de Corinto no estaba basado en el sublime elocuencia, ni en la sabiduría humana, ni en el poder del Espíritu, sino en esa misma presencia de Dios, en el poder de Dios, en la que pone el Espíritu Santo por sobre todas las cosas, que no es un espíritu humano simplemente, sino la fuerza que viene de lo alto. Se muestra valiente, presentando a los griegos, tan satisfechos como los filósofos, la figura de Cristo Jesús, y este crucificado, lo que parece la antítesis de la sabiduría y la paradoja mayor para una cultura que aprecia por sobre todo la coherencia y la profundidad de un sistema de pensamiento. El mundo de hoy no parece tampoco tener oídos muy prestos a escuchar el mensaje de Cristo crucificado. Más bien, nos regalamos con palabras bonitas y con sabiduría más o menos persuasivas de este mundo. La comunidad cristiana desde hace más de 2000 años se presenta ante el mundo, débil y temerosa, como Pablo en Grecia, porque sabe, por una parte, que el mensaje que predica es difícil, Cristo crucificado, pero por otra, que la palabra misma que anuncia tiene una fuerza intrínseca capaz de hacerla fructificar en los ambientes menos predispuestos. Pablo fracasó en Atenas cuando en el Areópago intentó revestir su mensaje en el lenguaje helénico con más cuidado. Ahora anuncia la cruz de Cristo. Para Dios la fuerza verdadera está en lo sencillo, en lo débil, en la cruz de Cristo, símbolo del fracaso y de la fragilidad. Está la sabiduría y la clave para la salvación. Una invitación a que no nos dejemos engañar por los señuelos de una palabra brillante ni de una ideología deslumbrante.
Y vamos a leer hasta el finales de este año litúrgico. Estoy refiriéndome hasta casi ya a las puertas del Adviento, al evangelista Lucas. Empezamos con el capítulo 4 porque en el Adviento y Navidad ya lo hicimos con los 3 primeros, la Anunciación, el nacimiento, la infancia de Jesús y el bautismo en el Jordán. Y empezamos con una escena bien significativa, programática, que se podría decir que le da sentido a todo el ministerio mesiánico de Jesús. Su primera predicación en la sinagoga y en su pueblo en Nazaret. Jesús aparece desde la primera página como el enviado de Dios, el ungido, el lleno del Espíritu, y aparece también como el que anuncia la salvación a los pobres, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos. Lucas va a ser para nosotros un buen maestro para que sepamos presentar a Jesús también en nuestro mundo de hoy como el Salvador de los pobres. Me ha ungido y me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres. Es la plegaria eucarística 4. Damos gracias a Dios Padre porque nos ha enviado a su Hijo Jesús, al cual anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Es un buen retrato de Jesús, que se irá desarrollando durante las próximas semanas. El que atiende a los pobres, el que quiere la alegría para todos, el que ofrece la liberación integral a los que padecen alguna clase de esclavitud. ¿Es este también el programa de comunidad, o sea, de nosotros? ¿Se puede decir que estamos anunciando la buena noticia a los pobres? ¿O somos nosotros mismos estos pobres que se dejan alegrar por el anuncio de Jesús? La admiración primero y el rechazo y la persecución después son ya desde el inicio de Jesús la síntesis de las reacciones que Jesús va suscitando a lo largo de su ministerio, acabando en la cruz, y también de lo que pasará su iglesia a lo largo de los siglos, como muy bien se encargó en describir el libro de Lucas en el texto de los Hechos de los Apóstoles, con la convicción que después de la cruz viene la resurrección, pero mientras tanto no nos extraña que fracasemos muchos haciendo nuestro mejor esfuerzo, como fracaso que Jesús en muchas ocasiones vivió y sintió. Hoy se cumple esta escritura. Es lo que pasa cada día en nuestra escucha de las lecturas bíblicas. No se nos proclama para que nos enteremos de lo que pasó. Solo sabemos saber ya, sino porque Dios quiere renovar en nosotros la gracia salvadora, la del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento, el aquí y el ahora para nosotros, en lo que nuestra meditación personal en las homilías debemos buscar, actualizar en nuestras vidas lo que Dios nos ha dicho a través de la historia de la salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.